sea verbalmente o sea corporalmente. Está el lenguaje verbal, pero también está el lenguaje corporal. Ejemplo, un pelotero, cuando un pitcher está pichando, el catch y el pitcher se entienden porque ellos están hablando un lenguaje aunque no es con la boca. Ellos se están entendiendo porque antes del picharle al que va a batear, hay un queche que le está haciendo señas. Y hay señas que el pelotero entiende. ¿Cuánto de la cadena en esta hora? Pero esa seña y ese lenguaje solamente lo puede entender uno que juega béisbol. Pero dentro de la academia y dentro de la policía también hay un lenguaje que posiblemente usted no lo entienda, pero lo entiende aquel que es militar. Pero dentro también de la medicina y de los médicos hay un lenguaje que posiblemente ellos lo entiendan, pero usted no lo entienda. Porque con lo que tú no te relacionas, tú no puedes entenderlo. Porque la gente va a hablar, se va a comportar según con quién se relaciona, o con quién estuvo, o cómo fue su crianza, o cuál fue el pensamiento que le metieron en la cabeza cuando era niño. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de usted poder transmitirle una idea a una persona. O sea, anoche aquí se daba una doctrina poderosa y se estaba hablando en lenguaje celestial. Repita conmigo, lenguaje celestial. Y una de las señales que me da cuando en una iglesia se habla en lenguaje celestial es que la unción se manifiesta y Dios comienza a confirmarlo. Lo que está diciendo fulano de tal, fulana, están hablando en lenguaje del cielo. Aunque, Dios mío, aunque el pastor lo esté hablando con la boca, hay una sierva que está sentada que lo está confirmando. ¿Usted está aquí todavía? Dios mío, aunque el pastor esté hablando con la boca, hay alguien que está diciendo gloria, porque está en conjunto contigo de lo que tú estás hablando. Ahora bien, hablar del lenguaje celestial o del lenguaje de Dios te va a costar de vincularte del lenguaje del mundo. Ese lenguaje pobre que a veces traemos, que decimos que Dios no lo va a hacer, decimos que la cosa es tan difícil, decimos que, Dios mío, que qué va a acontecer. Entonces el lenguaje que no se asemeja al nivel de fe no puede ser un lenguaje del reino. Usted no está aquí todavía, porque algo que tú tienes que aprender y es comenzar a repetir lo que Dios dijo de ti. Por eso el enemigo juega con la cabeza de la gente, porque ellos no saben repetir lo que Dios dijo de ellos. Pues tú crees que a mí no me caben daños también. A mí me tiran bomba monotón, a mí me tiran bomba atómica, pero yo no recuerdo qué fue lo que, Dios mío, yo no recuerdo el diablo qué fue lo que Dios dijo de mí. Entonces yo le alego el lenguaje, porque mientras más personas hablan un lenguaje, más famoso es. Pero antes de hablar lenguaje, hay algo que se llama idioma. Repita conmigo, idioma. Y el idioma es el base, el sustento del lenguaje. Ejemplo, está el idioma español, que los españoles lo hablan exactamente, pero el ecuatoriano habla un lenguaje que viene del idioma. El dominicano habla un lenguaje que viene del idioma. Ellos no lo hablan igual, pero están hablando el español. Usted no está aquí. El colombiano, el cubano, no está hablando el idioma, pero está hablando el lenguaje. Pero ¿quién habla el idioma? Aquel país donde el idioma fue originado, aquel país donde el idioma fue creado. Entonces, como el idioma de Dios viene desde el cielo, nosotros estamos en la tierra para hablar el lenguaje del idioma de Dios. Por eso tú ves que alguien en Colombia habla de Dios diferente, y no es que ellos no tienen a Dios. Lo que pasa es que ellos hablan un lenguaje distinto al tuyo. Pero estamos dentro de un problema, que cuando no hablan igual que nosotros, no son de Dios. Tú te equivocaste, eso pensaba yo, pero yo encontré personas que son locos, fundidos en Dios, y Dios también le habló, Dios también se le reveló, Dios también le mostró. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! Siento que voy a empezar a predicar, porque el idioma lo tiene Dios, pero nosotros tenemos el lenguaje. Por eso hay un idioma, el inglés viene de Inglaterra, pero el que está en Boston habla un idioma de Inglaterra. Él habla un lenguaje, no habla el idioma. Porque los inglaterranos hablan el inglés perfectamente, pero el americano no lo habla tan perfecto como que está en Inglaterra. Porque eso es lo que anda buscando Dios, que nosotros hablemos a su perfección. Por eso Cristo dijo: yo quiero que ustedes sean perfectos como vuestro Padre perfecto. Lo que está diciendo, yo quiero, levanta la mano y di gloria en esta hora. Yo quiero que tú hables conforme al reino. Yo quiero que tú hables conforme a lo que Dios ha dicho de ti. Y si hay algo que hay que trabajar en la iglesia, es lo que habla, es lo que pone, es lo que sale de su boca. Hay personas que se atan con los dichos de sus labios. En el momento que tienen una gripe, dicen que mi gripe, pero ¿qué gripe de qué? En el momento que están enfermos, dicen que mi enfermedad, pero ¿qué enfermedad de qué? Ese no fue el lenguaje que Dios
Dios te habló es que tú estás pasando un proceso y tú estás entendiendo que eso es parte de tu cultura celestial. Eso no es parte de la cultura celestial. Una cosa es la cultura y una cosa es el proceso que tú tengas en medio de una cultura. Ay, 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 ay. Estoy hablando con personas que están pasando un proceso tremendo, pero eso no es parte de ellos. Dios mío, Padre. Eso no es parte tuya para hacerlo a tuyo. Wow. Porque hay ciertas enfermedades y ciertas dificultades corporales que vienen a causa de un proceso. Porque hay personas que tienen unos dones de milagro poderosos y tienen un don de sanidad. Y Dios tiene que pasarlo por ahí para que puedan entender el lenguaje de la enfermedad. Porque cuando tú haces milagros, tú vas a señales de lo que tú no sabes, tú no puedes hablar. ¿Por qué? Porque no va a tener peso, porque tú no vas a tener autoridad en esa área. Entonces todo el que habla más de dos lenguas le dicen bilingüe. ¡Ah, Dios mío! Por eso hay gente que habla español, pero también que habla inglés. Por eso hay personas que te hablan francés, pero te hablan italiano. Ellos te hablan mandarín, ellos te hablan ruso, ellos te hablan en la lengua de Moscú. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos son bilingües. Y cada proceso que tú tienes te da tu lenguaje. Dos o tres que levanten la mano si están conmigo aquí en esta hora. Cada situación que tú tienes puede agregar tu lenguaje. Porque a cada tierra que tú vas, tú adoptes ese acento. Mi alma adora en esta hora. Hay personas que te pueden hablar del lenguaje del hambre porque ellos pasaron hambre. Hay personas que te pueden hablar del lenguaje de la desnudez porque ellos han experimentado que es lo que es tener un solo interior. Ellos han sabido que es lo que es tener un desodorante que para... ¡Ah, Dios mío! Que para tu voluntad te lo tienes que prohibir. Alguien diga gloria en esta hora. Lo que pasa es que está formando el lenguaje. Tírale un aplauso a Dios. Wow, Dios mío, Padre. Dios mío, pero qué ciencia, Dios. ¿Por qué Vamos a entrar para allá. Vamos a entrar. ¿Qué ciencia, Dios mío? Una introducción. Wow. Entonces, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esa fortaleza son patrones de pensamiento y son conductas que nos enseñaron nuestros ancestros. Porque dependiendo con la persona que te crió o en el ambiente donde tú estás, con el lenguaje que va a crecer. Para esas personas que no se encargan de investigar qué es lo que deben hablar. Si yo no voy a hablar lo que fulano habla. Pero fulano es lo que habla, nunca ha tenido éxito. Y lo que nunca ha tenido éxito, yo no puedo imitarlo porque me va a perjudicar. Lo que nunca ha tenido éxito, yo no puedo practicarlo. ¿Cuánto creen a Dios? Nosotros practicamos lo que Pablo hizo, lo que Cristo hizo, porque ellos tuvieron éxito en lo que hicieron. Entonces, un lenguaje que nunca te ha dado éxito, yo no puedo agregarme ese lenguaje. Alguien diga gloria en esta hora. Gloria a Jesús. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Todo lo que viene de Dios se va ahora a la suelta. En el nombre poderoso de Jesús. Toda malicia sale de ella ahora por el poder de la palabra. Todo lo que está en su estómago, todo lo que no es del reino, ahora la suelta. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí está el fuego de Dios quemando y está consumiendo. Ahí se está llevando lo que no es de Dios. Padre, por el usted, lo que ya Dios le dijo en el secreto, lo que ya Dios le reveló. A veces Dios te hace tanta promesa linda que tú entiendes como que esas promesas son muy grandes para ti. Dios te está diciendo contigo que lo voy a hacer. Ah, Dios mío, aunque tú entiendas que es muy grande lo que te estoy revelando, lo voy a hacer contigo. Dios necesita que la iglesia comience a repetir lo que salió de la boca de Dios. Dios necesita que la iglesia decir esto. Una voz en Mateo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Lo que está diciendo que Pedro está repitiendo lo que se repitió en el principio, porque cuando tú tienes a Dios, tú vas a repetir al hermano lo que Dios dijo. Tú no te vas a inventar un comentario, un chisme. Mi hermano a Dios para siempre. Tú no te vas a inventar lo que a ti se te ocurre. Tú vas a repetir lo que Dios dijo de él. Gloria a Jesús. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso ya Dios lo hubiese dicho cuando dijo: este es mi hijo amado, es que tengo complacencia a él hoy. Lo que Pedro está diciendo, yo voy a repetir lo mismo que dijo Dios. Ahora bien, nuestro hermano Moisés, vamos a entregar el mensaje. Nuestro hermano Moisés, conocido como en hebreo Moshe, que quiere decir sacado de las aguas, es una persona que tiene un linaje hebreo. Repita conmigo, diga linaje hebreo. Aunque estaba en Egipto era hebreo, porque aunque tú estabas en el mundo, tú tenías la marca de Cristo. Aunque estaba en Egipto era hebreo. Pero ¿qué acontece? Que Moisés en Egipto allí dura 40 años, y 40 años es bastante como para una persona adoptar la lengua o la costumbre de cuyo lugar. Moisés no creció conforme un hebreo. Moisés
estudio con las personas que se relacionaban, eran personas que eran de Egipto. Por eso Moisés era un tipo que se le hizo fácil matar al egipcio, porque los egipcios mataban. Eso no era una cosa tan grande como ellos. Usted me pregunta por qué mataban, porque era por la potencia del momento. Y cuando un país es la potencia del momento, hace lo que le da la gana y también lo que Dios le permita. O sea que Moisés sale de Egipto con un lenguaje y una cosa que Dios mete al hombre al desierto. ¿Cuánto de lo que Dios en esta hora? Es para comenzar a desvincularlo de esa lengua que traemos del mundo, porque Egipto representa el mundo. Pero usted sabe un poco la historia. En el momento que Dios mete a Moisés en el desierto, Dios le está diciendo: no solamente te voy a sacar de Egipto por un propósito, te voy a sacar de Egipto para yo transformarte a ti y para que tú entiendas que lo que voy a hacer contigo es grande, porque hay diseño que eres tú que lo tienes, y aunque tú te rebeles, eres tú que va. Por más que Moisés se rebeló, por más que Moisés peleó, Dios envió a Moisés. Hay personas que le dicen: Dios mío, no me revele a mí, revélele a fulano. Es que la autoridad Dios la ha puesto en tu boca para que tú toques la trompeta. Es que la autoridad Dios la ha puesto en ti para que tú hables. Gloria a Dios. Y resulta que Moisés llega a Madián. Y Moisés automáticamente se le asigna un oficio. No era lo profético, pero se le asigna un oficio. Sacude a alguien, dile: no es tu destino, es un oficio momentáneo. Porque los hombres y las mujeres de Dios hacen oficio momentáneo. El oficio y el diseño de Moisés era liderar a un pueblo. Pero por el momento, hasta que le entregaban el pueblo, estaba pastoreando unas ovejas. Esto aconteció con David. Antes de David llegar al reinado, primeramente David está tocando un arpa. Y un oficio lo conectó con otro. Pero hay personas que no pueden conectar con la gloria. Pregúntame por qué. Porque ellos no quieren hacerlo del momento. Yo llegué y yo soy profeta. Yo llegué, soy el evangelista, soy el reverendo. Pero hay oficios que van a ser momentáneos, que es lo que te van a conectar con el destino profético tuyo. No era que Moisés se iba a quedar pastoreando ovejas. No era que David se iba a quedar tocando arpa. Era algo momentáneo para conectarlo con el reino. Usted no está aquí todavía. Era como un puente que Dios estaba utilizando para conectar al hombre con el propósito por el cual fue diseñado. Amén. Pero automáticamente Moisés llega a Madián. Moisés adopta el lenguaje de Madián. ¿Por qué adopta el lenguaje de Madián? Porque él duró en esa tierra 40 años. Y cuando tú duras 40 años en un lugar, aunque tú no quieras, tú vas a adoptar costumbres, comportamiento y lenguaje. Porque el ser humano está dado a recibir. Y lo que él recibe está dado también a impartirlo. Por eso tuvo una persona que va a Puerto Rico, tiene 2 años, y de repente viene y dice: bendito nene. A veces él ni quiere. Es que fue sensible al ambiente de ese lugar. Y cuando tú eres sensible a cuyos ambientes, tú vas a adoptar lo que está en ese ambiente. Hay personas que cogen país y bajo, pero ellos son del sur. Y luego terminan hablando con la I, porque ellos son sensibles a las atmósferas. Y cualquier atmósfera lo puede dominar. Así usted ve personas que Dios dentro de la iglesia le hace una promesa. Le dice: yo te voy a bendecir. Le dice: yo te tengo un matrimonio. Le dice: te tengo un ministerio. Pero luego ellos salen hablando el lenguaje de la queja. Diga gloria en esta hora. Luego ellos salen hablando el lenguaje de la falta de fe. Luego ellos salen hablando el lenguaje. Pero ¿cuándo es que va a acontecer? Se han pasado tantos años y todavía no se ha manifestado. Posiblemente eres tú que lo tienes, que no se ha manifestado. Porque cuando tú hablas el lenguaje contrario a lo que Dios te dijo, hay una guerra de lenguaje en los aires. Y Dios necesita que sea el lenguaje del que se habla. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los fariseos hablaban un lenguaje muy contrario a Jesús. Porque ellos decían y no hacían. Es un lenguaje. Yo te digo que voy a hacer, pero no hago. Como eso es un tipo de lenguaje. Hay gente que hasta te lo cree. Porque tú le estás hablando con esa forma. Pero no hay una determinación. Repita conmigo: no hay una determinación. Que tú digas que vas a hacer y no hagas. Todavía no hay una determinación. Pero llega el momento que Moisés tiene un encuentro directamente con Dios. Repita conmigo: un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Y cuando una persona tiene un encuentro con Dios, todo cambia. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, hay cosas que se mueren. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, hay un cambio, hay una metamorfosis, hay una transformación. Están todos los hombres de la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios. Automáticamente son cambiados. Y es que muchos de los que estamos aquí, aún Dios no se nos ha revelado. Pero hay personas que fue necesario que Dios se les revelara de una vez. Pregúntame por qué. Porque su problema era muy grande.
Su problema era mayor. Y como el problema de Moisés era mayor, era necesario que Dios se le revele instantáneamente. Diga gloria a Dios. Como el problema de Moisés era mayor, era necesario que Dios se le revele. Y Dios habla con Moisés en el capítulo 3 y le está diciendo, le está hablando y le está haciendo una clase de promesa. Y le está diciendo que va a libertar a un pueblo que él sabe que está cautivo. Porque hay cosas que Dios te la dijo, pero ya tú la sabías. Aunque tú sabías que no eras tú que ibas a trabajar sobre eso. Diga gloria en esta hora. Dios le está hablando en el capítulo 30 a Moisés de un pueblo que Moisés iba a libertar, que tenía que ver con su linaje. Pero ¿qué acontece en ese entonces? Y es que Dios le dice, tu hermano Aarón te va a hacer por vos y yo seré a Dios por ustedes. Escuche esto. Y los que están en Egipto, lo voy a libertar a través de ti. Lo voy a libertar a través de ti. O sea, Dios en el capítulo 30 le está hablando a Moisés de lo que Dios va a hacer con Moisés. Y si Dios te habló de que va a hacer algo contigo, tú no puedes poner eso en duda. Wow. Y le está diciendo que los que están allá cautivos, Dios lo va a libertar a través de él. Wow, el hombre tiene un encuentro con Dios. Pero cuando el hombre viene de tener el encuentro con Dios, Moisés desciende a Madián. Repita conmigo a Madián. A Madián. Y en el capítulo 4, verso 18, dice que Moisés le dijo a Jetro, porque como estaba bajo su cobertura, tenía que rendirle información. Repita conmigo información. Así es. Porque estaba bajo la cobertura de Retro. Así es. De Jetro. Eso fue una prudencia de parte de Moisés. Repita conmigo prudencia. Eso fue una prudencia. Un aplauso a Dios en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Dios mío, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria. Eso fue una prudencia de parte. Gracias, mi hermano. Hay que comprar toalla, una batalla los predicadores con las toallas. Tú sabes cómo una toalla se te pierde, pero gloria a Dios. Escuche esto. Dios está hablando con Moisés, pero Dios está tratando de cambiar en Moisés todo lo que puede impedir que Moisés cumpla con el propósito de Dios. Y una de las cosas que Dios cambia en Moisés es la lepra que está dentro de su corazón. Wow. Mete la mano en tu seno y saca la lepra. Le está sacando aquel odio, aquel problema que había, aquella partícula, aquella infección que posiblemente él no se acordaba, pero estaba ahí. Repita conmigo, estaba ahí. Hay cosas que no es que están, hay cosas que no es que tú no te acuerdas, pero no quiere decir que no están. Hay cosas que están en que tú no te acuerdas. Posiblemente Moisés de eso ni se acordaba, pero ya Dios lo sabía. Diga gloria en esta hora. Hay cosas que somos tú y yo que no nos acordamos, pero están ahí. Pero dice que Dios escudriña las intenciones del corazón. Dios habla con Moisés. Diga gloria en esta hora. Dios habla con Moisés y está tratando de transformar su espíritu, su alma y su cuerpo. Porque alguien que va a pastorear tiene que estar limpio, gloria a Dios para siempre. Alguien que va a dirigir un pueblo tiene que estar limpio. Por eso usted ve hombres de Dios como el pastor, que antes de entregarle un pastorado duraron 15, 20 años pasando procesos, atravesando dificultad, pero era Dios preparándolo para esa ocasión. Diga gloria en esta hora. Entonces Dios está hablando con Moisés, pero usted sabe que la palabra de Dios dice que son más cortantes que toda espada de doble filo. Yo como predicador puedo analizar que en el momento que Dios le está hablando, Dios está cortando a Moisés linaje, está cortando maldición, está quitando algunas cosas que no son de sagrado. El trabajo que Dios está haciendo es que está purificando el vaso para Dios poder enviarlo a Egipto, porque Dios no puede enviar uno que salió de Egipto igual que como salió de allá. Dios tiene que transformarlo para poder enviarlo. Dios mío, hay lugares que Dios te va a llevar y Dios te está limpiando para que tú tengas autoridad sobre los espíritus y sobre los demonios que están en ese lugar. A veces Dios te ha llevado donde familia o donde amigos que tú tenías, y es porque Dios está trabajando, porque posiblemente ya tú estás cautivo bajo los espíritus del lugar de donde tú naciste. Entonces esto es uno de los trabajos que Dios está haciendo con él. Repita conmigo, trabajo. Diga, repita conmigo, diga trabajo. Pero luego regresa Moisés y me impacta esto, porque Moisés en el capítulo 30, yo hablé contigo y te dije que Aarón iba a ser tu mano derecha y que hay un pueblo que yo tengo propósito con él, que yo lo voy a libertar. Pero oiga las palabras de Moisés después de hablar con Dios. Dice la Biblia, así se fue Moisés. ¿Por qué dice así se fue? Así se fue después de que terminó de hablar con Dios. Es una continuación, aunque tiene otro contexto, porque dice Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. ¿De qué hermano estaba hablando?
No estaba hablando de los egipcios. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11, verso 4 dice que Moisés se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Amén, Hebreo. Entonces no estaba hablando de ellos. No, Porque él se rehusó. Y a lo que tú te rehusas no puedes cubrirte. así es. Hello. Si Jorge se rehúsa a ser hijo de Martina, no hermano de Jenny, porque se rehusó a ser hijo de ella. Entonces no estaba hablando de los egipcios, estaba hablando directamente de sus hermanos. Porque este mensaje yo le estudié, hermano, esto no fueron locos. En el capítulo 11, verso 24, dice la Biblia que Moisés se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea que Moisés renunció legalmente al vínculo con los egipcios. Y si renunció a ello, también tiene que renunciar al lenguaje. Repita conmigo. Wow. También tiene que renunciar al lenguaje. Amén. Denle aplauso a Dios en esta hora. Gloria a También Dios, tiene que gloria. renunciar al lenguaje. Pero acontece algo aquí. Que Dios habla con Moisés, le dice a Moisés todo lo que va a hacer con el pueblo. Y cuando Moisés va donde Jetro, hay algo que me impacta, un detalle que yo capté. Moisés le dice a Jetro: Gloria a Dios. voy a Egipto a ver si mis hermanos viven. Pero tú no captaste ese detalle. Pero Moisés, en el capítulo 30 hablamos contigo que están vivos y que Dios lo va a usar. Entonces no le ponga nombre a lo que ya Dios le puso nombre. Wow. Por eso yo no le pongo nombre a nadie. Yo te llamo como Dios te llama. Repite que diga gloria en esta hora. Porque que Dios dijo que están vivos y tú dices que están muertos. Wow, Dios mío. Dios está diciendo en el capítulo 3, Aarón está vivo, María está viva, fulano de tal tan vivo, vete que ellos viven todavía. Pero Moisés le dice a Jetro: voy para Egipto a ver si los hermanos, a ver si viven los hermanos míos. Pero ¿cómo que a ver si viven? Y tú no vienes de hablar con Dios. Y el que viene de hablar con Dios tiene que hablar como Dios. ¿Y cómo es posible que tú hablas con Dios y luego tú regresas hablando como hombre? No. Es que cuando un hombre o una mujer habla con Dios, tiene que venir con el lenguaje celestial. Amén, gracias a Jesús. Tiene que venir con el lenguaje de Dios. Por eso tú el que no soporta un siervo de Dios no habló con Dios. Porque hay gente que Dios habla bien de él, pero tú hablas mal de él. Entonces, ¿a quién le creemos? Así Hay es. personas que Dios habla de ellos de una forma, pero tú hablas de otra. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces Dios habla con Moisés y Dios le dice a Moisés: vete que ellos están vivos. Pero cuando Moisés regresa donde Jetro, la palabra Jetro es la palabra hebrea Cohen, que quiere decir jeque o poderoso. Jetro era el poderoso de ese lugar. Madián. Porque hay gente Wow. que le rinde más tributo a una gente de influencia que a Dios. Y yo no puedo rendirle más tributo a una gente de influencia en este mundo que a Dios. La honra y toda gloria es de Dios. Entonces Moisés habla con Jetro y le dice que él va a volver a sus hermanos a ver si están vivos. Esto me impactó. Gloria. Porque es que tú vienes de la gloria. No pasaron 3 meses ni 4 meses. Automáticamente Moisés bajó del monte. Moisés tenía que repetir lo mismo que Dios le dijo a Dios. Porque una cosa fue la que te dijeron en oré. Gloria. Repita conmigo: oré. Oré. Y una cosa es la que te dicen en Madián. Porque lo mismo que Dios repite en Oré, Dios repite en Madián. Miguel, cuando Dios habló con Moisés, fue en Oré, en el monte, y le dijo: vete que están vivos. Pero cuando Moisés baja de Oré para Madián, Moisés dice: voy a ver si están vivos. Esa gente para mí que se murieron. Oh, gloria a Dios para siempre. Esa gente para mí que desaparecieron. Pero dile, Dios descendió, dile. Dile, Dios va a descender y va a hablar. Ah, Dios mío. Dile, Dios va a descender y va a hablar. Gloria a Jesús. Escuche esto. En el momento que Dios decide, ¿y qué hace Dios de nuevo en la conversación? Es que me gusta captar los detalles bíblicos. Si usted se acostumbra a predicar de una historia que usted vio, es un problema. Pero si Moisés viene de hablar con Dios, ¿qué hace de nuevo Dios interrumpiendo la conversación de Moisés y de Jetro? Entonces dice el capítulo 4, verso 19, y dijo también Jehová a Moisés: oye, de nuevo Dios habló: en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. A veces Dios tiene que interrumpir en nuestras conversaciones, porque nuestra boca tiene poder. Wow. Y nosotros declaramos muchas personas negativas. Dios mío. ¿Y cómo es que el líder que Dios va a utilizar para libertar a un pueblo ya le está poniendo nombre y no lo ha libertado? Dios Entonces mío. dice que dijo Dios también. La palabra también tiene que ver con usted interrumpir en medio de una conversación. Dios entró y dijo Dios también. Pero ¿cómo Dios interrumpe la conversación? De donde se supone que Dios ni debería de hablar. Porque hay cosas que Dios no tiene que repetirlas, pero ya tú las sabes. Pero por tu comportamiento Dios las repite 3 y 4 veces. Como tú dices que no, Dios dice que sí. Porque tú que no y Dios dice que sí. Tú que no y Dios dice que sí. Dios mío. Cuando Moisés bajó del monte, no volvió hablando como Dios. Wow. Volvió diciendo: voy para allá a ver si están vivos esa gente.
Y Dios descendió y le dijo, vete, que los que procuraban tu muerte son los que están muertos. Entonces los que procuraban su muerte eran los egipcios. ¿Y por qué estaban muertos? Porque pasaron 40 años. Dios tuvo el encuentro con Moisés cuando Moisés tenía 80 años. Entonces en esos 40 años una generación desapareció, pero otra generación se levantó. Pero los que murieron fueron los egipcios, no fueron los hebreos. Porque la gente de propósito sufre pero no muere. La gente de propósito pasa algunas situaciones difíciles pero no muere. Repita conmigo, porque vamos para Canaán, no gloria a Dios para siempre. Y aquí haya levantamiento, aquí haya guerra, aunque haya batalla, aunque haya persecución, vamos de camino. Denle aplauso a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios habla con el siervo Moisés y le da una serie de requisitos, de instrucciones que él las trae en su espíritu, porque hay informaciones que son del espíritu. Era tanto lo que Dios le reveló que no cabía en su mente. Pero cuando él llega donde Jetro no era un hombre espiritual, porque hay gente que no son espirituales y tú le vas a contar el lenguaje de la carne. Entonces Moisés le contó el lenguaje de la carne, pero no le contó el lenguaje del espíritu. Y le dijo, voy a ver si viven. Pero dice que Dios tuvo que interrumpir. Hay momentos que Dios tiene que interrumpir tu conversación para que te calle la boca. Porque a veces tú estás determinando algo del hermano que no es así. Porque Moisés calculó y los cálculos te traicionan mucho. A veces tú estás harto de calcular y los cálculos te traicionan. Porque esto es por revelación, esto no es por cálculo. Diga gloria en esta hora. Hay gente que estamos hartos de ellos, de que estén calculando. Vamos a ver si tú estás repitiendo lo que Dios te habló en el secreto. Vamos a ver si tú estás diciendo lo que Dios te dijo en la chequina. Moisés calculó, pero Dios interrumpió y dijo, no están muertos, ellos están vivos. Los que están muertos son los que estaban procurando tu muerte. Es que yo soy tu hermano, yo no procuro tu muerte. Yo procuro que tú te vivas. Dale gloria ahora. Dile a alguien, tú eres mi hermano, dile. Tú eres mi hermano y tú estás vivo. Dile, tú eres mi hermano. Gloria a Dios. Wow. Están muertos porque fue un cálculo. Y tu cálculo sin revelación siempre viene causando daño y creando atmósferas problemáticas. Porque son tus cálculos. Y mi mente está elevada y yo llego hasta el estratosfera y gobierno la ionósfera. Por eso es un cálculo. Y la mayoría de los cálculos siempre han fallado. Digan fallado. Digan fallado. Fue un cálculo de Moisés, pero falló. Entonces Dios tuvo que volver a hablar. Ah, Dios mío. Y cuando Dios desciende en otra dimensión. Y Dios tuvo que hablar con Moisés y decirle, interrumpir, para romper el lazo de palabra. Porque estaban hablando dos líderes. Estaba hablando el líder de Madián y estaba hablando el líder que iba a liderar el pueblo. Entonces Dios descendió para romper un vínculo de palabra entre dos personas. Porque a veces Dios tiene que descender para romper palabras negativas. A veces Dios tiene que descender para romper palabras de crítica, para romper palabras de murmuración, para romper palabras de levantamiento, para romper palabras, gloria a Dios, para siempre de contienda. Dios tuvo que descender y decir, vete, que están muertos los que procuraban tu muerte. O sea, Dios le cambió el rumbo a la conversación en el momento que Dios descendió. Por algo que me impacta de Moisés. Casi estamos terminando, hermano. Y es que cuando Moisés va a Egipto, José le hubiese dicho al pueblo, cuando ustedes salgan, carguen con mi hueso. Carguen con mi hueso. No me dejen aquí. La batalla, Dios mío. Gloria. Carguen con mi hueso, gloria a Dios para siempre. ¿Por qué le dijo, carguen con mi hueso? Porque José se huelía como que el pueblo era traicionero y que el pueblo era ingrato. Lo que le está diciendo, carguen conmigo, que yo fui que le abrí la puerta a ustedes por donde todito entrar. Yo no voy con que tú le saques la cosa a gente en cara. Pero hay gente que tú tienes que recordarle lo que tú hiciste por ellos, porque son más malos que el diablo. Hay gente que tú tienes que recordarle para qué Dios te usó a ti. José le dijo, cuando ustedes salgan, carguen con mi hueso. Lo que te estoy diciendo, que cada vez que yo vea esos huesos, se van a recordar de José. Iban a decir, ese fue el tipo que le abrió la puerta en allá, Dios mío. Ese fue el hombre que hizo que nuestra tierra, que nuestra nación se multiplicara. Por eso la persona que Dios usó para traerte el evangelio, tú tienes que darle gracias. Tú tienes que honrarlo. Aquel que oró por ti, aquel que clamó por ti, en el momento que el diablo te estaba llevando, en el momento que el diablo te estaba llevando. Wow. Este mensaje, Dios mío, Padre, yo te amo, Dios. Dice José en el capítulo 52 de Génesis, carguen con mi hueso.
Pero ¿cómo que carguen con tu hueso? ¿Y tú crees que fue fácil quitarle esos huesos a los gobernadores de Egipto? Porque, ay Dios mío, hay gente que no fue fácil arrancarse el libro de la mano. Porque José era un ídolo en Egipto. Y a José lo idolatraban en Egipto. Yo no sé cómo fue que Dios se le ingenió, pero Dios puso gracia para que le entregaran esos huesos. ¿A quién? Para que le entregaran esos huesos a Moisés de Josué. Y yo me imagino que cada vez que iban caminando, iban con los huesos y decían, ese José, levanta la mano de gloria. Decían, ese José. Hay gente que Dios te va a dar una evidencia de ellos, para que tú veas que Dios lo llamó y que Dios está con ellos. Hay personas que Dios te va a dejar una marca de ellos. Viva Jesús. Entonces, no bastó con que Moisés fuera el líder, sino que él andaba con los huesos de un líder. Y andaba con los huesos arriba. Y me imagino yo que cada vez que el pueblo miraba esos huesos, decía, estos son los huesos de José. Pero ¿qué dice el libro de Judas, capítulo 96? Que Satanás contendía con el cuerpo de Moisés, con Miguel, por el cuerpo de Moisés. O sea, alguien estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Pero Moisés peleó por los huesos de José. Mira cómo le llegaste de una vez. Gente que está en el Limbolandia. Parece que estoy hablando con un zombie. Wow. Hay personas que quieren que peleen por ellos nunca han peleado por nadie. Así es. Y lo que tú no has sembrado, tú no puedes cosechar. Wow. Por eso, el arcángel Miguel y Satanás, esto es revelación que te estoy dando, contendían con el cuerpo de Moisés. ¿Quién lo iba a tener? Pero ¿cómo Miguel desciende a descender un cuerpo que debería ser sepultado, desaparecer? Lo que pasa fue que Moisés se preocupó por los huesos de José. Wow. Moisés dijo, yo voy a hablar el misterio de Dios. Yo voy a hablar el lenguaje de Dios. Entonces cuando Moisés desciende, Moisés se lleva los huesos. Diga gloria en esta hora. Porque esos huesos representan el cuerpo de la iglesia. Dios mío, ¿qué es esto? Eso va, Dios mío. Por eso dice el Salmo 74, verso 20. Él guarda todos sus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado.